Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bueno, pues tenemos a la doctora Belkis Almanzar con nosotros. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo te sientes? Para nosotros es un Bien. placer que esté con nosotros, una profesional. Como tú me dices que estabas en avance científico en España. Sí, Muy tuve bien. una jornada muy interesante Bien. en Madrid. Tú eres de los médicos que te actualizan. Sí. Muy Me importante, mantengo me en imagino que viniste llena de conocimiento de allá. Así es, Sí. muchas cosas nuevas. Este año han salido muchas cosas nuevas en cardiología. Sí. Se le avisa que las elecciones siguen en pie allá en el colegio médico. Comenzaron un poquito tarde. Parece que querían hacerle algunos líos a los pensionados. Oye, y ya se bajó una resolución que los pensionados pueden votar, no tienen que buscar nada. Suelta gracias Guzmán para que no voten. Entonces los pensionados pueden ir a votar masivamente. En un 60% ya en boca de una a las 2 de la tarde, Wilson Roa era el delantero, porque los médicos saben lo que tienen que votar. En boca de urna. Es decir, que cuando abran esa urna, yo creo que va a pasar el 70%. Así que todavía pueden ir a votar la plancha 2, ¿verdad? Pues yo tengo mentalidad de Estados Unidos. En Estados Unidos se hace campaña el mismo día. ¿Tú ves? Sí, nadie deja de trabajar. Nadie deja de trabajar. Así que plancha 2 es la que está recomiendo en todo el país. Se está recomendando el estado de médicos aquí de Preguntas Médicas. Bueno, pues ya formalmente tenemos a la doctora Belkis Almanzar. ¿Cómo te sientes? Bien, doctor, muy bien. Muy bien. Me dice que quieres hablar hoy de el tema que me gusta a mí, Exacto. que es embarazo. Cardiopatía y embarazo. Y embarazo. Enfermedad cardíaca y embarazo. Tú sabes que muchas de las mortalidades indirectas, que a veces no la queremos contabilizar, son pacientes que mueren en el proceso del parto o el puerperio, pero que ya venían con una condición. Por eso que me gusta que tú debatas ese tema aquí. Exacto, sí, porque en los últimos años, debido al embarazo ya a una edad más tardía en la mujer, se están presentando más enfermedades cardíacas. Entonces, los cardiólogos y las mujeres embarazadas deben de hacerse una evaluación completa, sobre todo preferiblemente antes de un embarazo, y si tiene una cardiopatía conocida, saber si está en condiciones de embarazarse. Porque ya la Organización Mundial de la Salud esta semana pues dijo que nos metimos en 157 por cada 100.000 nacidos vivos, la mortalidad materna. Es decir, que estamos a nivel de Haití. Entonces, mientras más requisito haya, y te felicito por ese tema, de evaluaciones previas, menos mortalidad materna, menos sorpresa. Claro. Y yo le exhorto a los ginecólogos, porque los ginecólogos son los mayores referidores de pacientes a los cardiólogos. La mayoría de mis pacientes vienen de ginecólogos, que cuando tenga una mujer embarazada, aún la mujer piense que es saludable, porque a veces dice que no sufre de nada, pero tiene una cardiopatía, y sobre todo cuando son mujeres añosas, ya por encima de 35 años para un embarazo, debe de mandarla a evaluar para que se le haga su ecocardiograma, o mandarla directamente a hacer un ecocardiograma, que ahí va a salir si está normal o si hay alguna anormalidad. Doctora, y yo voy más lejos. El doctor Santiago La Antigua, que es uno de los médicos nefrólogos que interactúan aquí, demostró que hay un gran número de pacientes que se meten en insuficiencia renal
después de una preeclampsia, terminan el parto, terminan el puerperio y se siguen quedando hipertensas y no van a ninguna parte, y jóvenes con los riñones dañados. Claro, muchas mujeres jóvenes con daño renal fue después de un embarazo, porque la mujer piensa que ya se desembarazó, y muchos ginecólogos piensan, se desembarazó, ya la presión se normalizó, quizás bajó la presión, pero hay que ver que está bajo efecto de medicamento. Si hizo una preeclampsia en el momento del parto o antes, está medicada. La presión cede, obviamente, ya después del parto, pero puede ser que esa paciente se mantenga hipertensa ya después de Sí, que la revista de Junior de Ginecología Obstetricia dice que aproximadamente un 20% de esas pacientes se quedan hipertensas. Exactamente. Entonces, yo veo pacientes que llegan años después, a veces cuando tienen otro embarazo, que vuelven a la consulta y todavía tienen presión alta, o que 5 años después, y ya tiene 5 años con una presión sin tratamiento, porque se sentía bien, porque pensó que ya se desembarazó y su médico dijo que la hipertensión era por el embarazo, y no acuden a chequearse de nuevo la presión. Entonces, ya llegan con un daño renal. Lo que tú propones aquí es que paciente con una condición de, con por una ejemplo, condición después de los 35 años, exactamente, usted no puede... una mujer añosa, embarazada, debe de hacerse un chequeo cardiovascular completo, porque a mayor edad, más riesgo de una enfermedad cardíaca, más factores de riesgo tiene la mujer. Y a veces hay cardiopatías que una mujer joven la tolera, que no sabe que la tiene, pero que el embarazo se la empeora. Yo metería a ver que, con tu permiso, la menor es de 20 años. Porque recuérdate que la enfermedad hipertensiva del embarazo ocurre en las edades extremas. Exacto, las adolescentes y las mujeres añosas. Sí, claro. sí. Pero que el ginecólogo toma la presión. Pero ya hay otras condiciones cardíacas que pueden pasar desapercibidas en un ginecólogo. Porque, por ejemplo, las pacientes embarazadas... A mí me gustaría que tú me dijeras en un obstetra, porque el obstetra es que trata el servicio de embarazo, parto y puerperio. Para mí es como la misma sí, porque tú eres cardióloga, sí. Pero hay que hacer un deslinde. Por ejemplo, la ginecología se encarga de los órganos reproductores y sexuales y funcionales y anatómicos de la mujer, mientras que la obstetricia tiene que ver el parto, el embarazo y el puerperio. ¿Tú ves? Que nosotros insistimos más. Yo, como docente de UNIBE, siempre insisto sobre eso. ¿Tú ves? Sí, y es cierto, sí. Lo que pasa es que las dos especialidades cohabitan, y entonces hay como una ligera confusión con eso. Como que uno dice ginecólogo y está diciendo obstetra, si uno dice obstetra. No, pero el obstetra, que se vea que es el encargado de el encargado de eso. Sí. Pues, como te decía, hay muchas pacientes embarazadas que tienen un soplo, y es normal, es fisiológico, porque aumenta el gasto cardíaco en las mujeres embarazadas, aumenta el estado hemodinámico. Entonces pueden tener un soplo que, si no le prestamos atención y decimos, no, es un soplo fisiológico del embarazo, pero a lo mejor es una valvulopatía que tiene la paciente. Sí, es así. Y a lo mejor no se escuchaba mucho al principio del embarazo, pero quizá empeoró. Entonces, es fácil que pueda pasar desapercibido una cardiopatía en una embarazada, porque inclusive aún muchas de ellas tienen soplos que son fisiológicos. Entonces, hay que hacerle una buena evaluación para disminuir la mortalidad en las mujeres cardiópatas. Si te escuchara Salud Pública, inmediatamente lo debe incluir eso en los protocolos. En el protocolo, claro. Pues, el problema es que lo decimos y no incluye nada. Claro. No incluye nada. Claro. Entonces, lo que tú hoy recomiendas son herramientas sumamente importantes. Mientras nosotros aumentamos la vigilancia, disminuimos la mortalidad materna. Exacto, porque que es una de nuestras preocupaciones. Exacto, sí. Ahora, ¿qué te digo? En las naciones desarrolladas miden el desarrollo en función de la disminución de la mortalidad materna. Sí, porque es que la mayoría de esas mortalidades pueden ser prevenibles. Si tú, a una cardiópata que
sepa de su condición, porque estamos en un país donde muchas mujeres no saben que tienen una cardiopatía. Muchas mujeres no saben que son hipertensas, muchas mujeres no saben que nacieron con una cardiopatía congénita, porque uno mismo la descubre a veces ya con las mujeres ya 40 años. Entonces, yo conozco cardiópatas que inclusive han tenido embarazo y no se han dado cuenta de esa condición que va empeorando con los años. Ni paciente homocigótica. Sí. Homocigótica. Sí. Falsémica. Sí. Que uno la descubre ya cuando están ahí. Exacto. Entonces ya tú sabes, esa imita todo. La falsémica homocigótica le da todo. Sí, cardiovascular, sí, le da los riñones, le da todo. Sí, hacen embolia, o sea, hacen trastornos de coagulación, porque realmente también el embarazo predispone a todo eso. Aún en una paciente sana, hay alteraciones de los factores de coagulación, hay liberación de óxido nítrico que produce vasodilatación, que hacen hipotensión en las primeras meses del embarazo. Entonces, todo eso aumenta el trabajo cardíaco, o sea, disminuir el gasto cardíaco en una paciente cardiópata cuando ya tiene que la función también de trabajar para un feto, eso hace que el trabajo del corazón se incremente, y si no tiene la capacidad de hacerlo, entonces ahí comienza la paciente a entrar en fallo, a sofocarse, haciendo medianos esfuerzos, a edematizarse, o sea... y que muchas veces, como no hay costumbre de las evaluaciones, se lo atribuyen que es el embarazo. El embarazo, esa es mi inquietud. O sea, que muchas de las cosas que pueden ser el mensaje de que esa paciente, de que algo no está andando bien, pues pensamos, no, eso es propio del embarazo, se dermatizó o tiene un soplito, pero eso es propio del embarazo porque ella no tiene ninguna enfermedad. Entonces, hay que hacer una buena evaluación en una paciente embarazada, sobre todo, como dije, en las añosas, en las pacientes hijas de madres cardiópatas, porque muchas de esas enfermedades son hereditarias. Genéticas. Entonces, en el cuestionario hay que preguntar si alguna hermana, su mamá, una tía, tiene alguna cardiopatía, que haya muerto por una enfermedad, que tenga un corazón grande, o sea, porque tienen más riesgo de tenerlo, de hacerlo. Y también los hijos de esa embarazada tienen mayor riesgo de nacer con cardiopatías congénitas que las pacientes que no tienen ninguna cardiopatía. El mismo estado fisiológico del paciente. La enfermedad cardiovascular, precisamente, entonces, que no es normal para una mujer. O sea, tú tienes otra persona dentro de ti que te está haciendo exigencias nutricionales, exigencias metabólicas, que no todas las mujeres pueden, o sea, el organismo no se adapta a esos cambios de la misma manera. Por tú tener esos criterios tan claros, yo te aceptaría como residente de obstetricia de segundo año, sí, sin pasar por porque a veces nosotros como gerentes